Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Noel Smerru y bueno, estamos en la segunda parte del 21 de noviembre. Vamos a estudiar el capítulo 18, versículo 12 al capítulo 19 y el versículo 20 del libro de Hechos. Disculparán la demora de la continuación del año bíblico, pero sinceramente los eventos de actualidad me han consumido bastante. Me estoy tardando un aproximado de 3 a 5 horas, si no estoy exagerando, diarias en contestar mensajes que me hacen las personas por WhatsApp. Y bueno, es parte por así decirlo, del trabajo, ¿no? No me quejo en lo más mínimo, solamente me excuso eh, este espacio que ha habido en los videos del año bíblico. Pero seguimos con el año bíblico a pesar de las circunstancias y agradecer de una manera muy especial a las personas que me han colaborado. Muchas gracias, la verdad. No puedo nada más que agradecerles, en serio les digo de todo corazón, porque sé que estamos pasando un momento muy difícil. Entonces, muchas gracias por eso. Oremos, sigamos orando para poder vivir en el campo también. Que si Dios lo permite, después del año bíblico vamos a organizar grupos de cada país para que nos conozcamos entre todos. De cada país, eso sí, y de esa manera podamos, quizás se pueda coordinar muchos para poder ir a vivir al campo. Entonces, eso también, oremos por ese proyecto que viene después del año bíblico. Yo tenía otros proyectos, pero una vez más, los planes de Dios no son mis planes. Y parece que por este lado es que se va a tomar profecías bíblicas. Entonces, bueno, después de excusarme un poco, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar el estudio del día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que me das de grabar otro video. Mi Dios, ¿qué puedo decirte? Gracias. Gracias porque a pesar de que hay muerte y mortandad en todo el mundo, necesidad, tantas cosas malas, mi Dios, que hemos visto en estos últimos días, te damos gracias porque tu protección ha estado sobre cada uno de nosotros. Tenemos la mayoría de nosotros un plato de comida servido en nuestras mesas, tenemos a nuestra familia juntos, quizás no nos ha llegado una mala noticia ni nada por el estilo, te damos gracias por eso. Te pido de una manera muy especial por todo el mundo, por la gente que incluso que en ciertas partes, como en mi país, Ecuador, hay gente que ni siquiera puede enterrar a sus muertos, mi Dios, terrible esa situación. Te pedimos por todas esas personas, no para que no para que se acabe esto, sino para que realmente en medio de todo de esta angustia, esta desesperación, podamos encontrarte a ti. Y pues bueno, mi Dios, tomar decisiones de vida eterna. Te pedimos por todas las oraciones, por todos los pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, por el muro de oraciones, por la vida de cada uno de los que aún seguimos con este proyecto adelante, por los videos, mi Dios, que he estado haciendo respecto a todo lo que está pasando. Tanto que pedirte, mi Dios, en estos momentos y tan poco que darte. Pero tú lo único que nos has pedido es nuestro corazón y eso te lo ofrecemos día tras día. Y perfectos, llenos de fallas y de errores. Pero ahí vamos, mi Dios, tratando de ser mejores y de seguir aumentando de gloria en gloria. Por favor, quédate con nosotros en el estudio del día de hoy. Sean tus palabras, no sean las mías. Sean tus pensamientos, no sean nuestros pensamientos. Sea tu sabiduría, no la nuestra, la que realmente nos inspire en este momento y nos haga entender. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos con Hechos 18 y 19 prácticamente. No nos olvidemos que estamos estudiando el año bíblico de manera cronológica. Por eso hay estos saltos, ¿no? De libro en libro. Pero de manera personal, a mí me ha gustado estudiar así el año bíblico porque se entiende mejor. Y yo, verán, yo les digo algo sinceramente, yo cuando cogí esta hojita y la imprimí, yo no me di cuenta que estaba hecha de, de manera cronológica. De hecho, fue una sorpresa cuando estaba haciendo el año bíblico. Y dije, bueno, si Dios lo permitió así, hagámoslo. Y bueno, es el pequeño secreto del año bíblico. Todo fue prácticamente, entre comillas, improvisado. Pero bueno, Dios permite cómo se hacen las cosas. Y a mí, de manera personal, me ha encantado cómo se ha seguido el año bíblico de esta manera cronológica. Ha ayudado a entender muchas cosas, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 18, versículo 12. Y bueno, empieza con una historia bastante interesante. Vemos aquí que Pablo se queda en la iglesia de Corinto, si no mal recuerdo. Creo que estamos ahí. Déjenme verificar.
Sí, esto es lo que vamos a ver, está pasando en Corintio, sucede en Corinto. Y justamente después de esto seguimos con Primera de Corintios, sí, con todo el libro. Vamos a hacerlo en 4 días, son 16. Sí, está muy bien. Está interesantísimo el libro de Corintios, no se lo pueden perder, la verdad. Vamos a hablar de muchos temas, incluso vamos a hablar un poco más del matrimonio, la sexualidad. Muy interesante, la verdad. Cosas que a veces nosotros ignoramos, a veces interpretamos mal. Pero bueno, eso será para un estudio posterior, más bien dicho en los siguientes días. Y miren, Pablo está ahorita en Corintio y suceden los siguientes acontecimientos. Y bueno, dice de que, bueno, aquí nos menciona de un tal Junio Aneo Galión, que era procónsul de acá. Y acordémonos que el Imperio Romano dominaba el mundo. Y en este instante el César, que la figura pública, por así decirlo, del mundo entero era Nerón, ¿no? Como el mandamás. Y Junio Aneo Galión era uno de sus procónsul, parece que eran medios parientes también. Y bueno, dice que los judíos se levantaron y llevaron a Pablo ante él, ¿no? Ante Galión. Y bueno, era lo de siempre, ¿no? Coger a un judío, en este caso Pablo, a un apóstol de Dios, mejor dicho, llevarlo ante una entidad pública y acusarle de cualquier cosa, ¿no? Y se inventaban cualquier cosa a los pobres para que los maten, los condenen, no sé, ¿no? Los castiguen, lo que sea. Eh, y bueno, dice que lo acusaron con bastante desprecio ante Galión, porque Pablo lo que hacía era predicar una nueva religión. Y ahora entendamos esto, los judíos eran oficiales, su religión era oficial ante el Imperio Romano, pero la religión cristiana no. De hecho, por un par de siglos se mantuvo así. Después fue que se la hizo medio oficial, ya por alrededor del siglo III más o menos, siglo II, siglo III, si no mal recuerdo. No estoy muy bien con la cronología exacta, pero no fue pronto. Entonces le acusaron, mira, este está predicando una nueva religión y bueno, quién sabe qué más habrán dicho. No me quedé. Ya. Bueno, esa era la acusación prácticamente de que le hacían a Pablo. Y dice que cuando Pablo se estaba preparando para defenderse, dice que Galeón dijo, o sea, no le dejó, no le dejó decir nada a Pablo. Y Galeón les dijo, a menos que haya cometido un crimen, yo no les escucharé. No les voy a escuchar a ustedes. ¿Por qué? Porque Galeón era un representante político. Ahora, si nosotros, y esto ya lo he dicho varias veces, si por ejemplo yo voy ahorita con alguien, ¿no? Voy con una persona X y voy ante un policía y al policía le digo, mira, él está diciendo que Dios es falso. El policía, aunque el policía sea cristiano, sea católico, sea lo que sea, le decir, bueno, eso lo siento, pero a nosotros no nos compete. O sea, pero si yo voy y digo, miren, este señor, esta señora me quiso robar o me quiso golpear, es muy diferente. O por último, yo cojo y me voy ante el policía y le digo, mira, esta persona dice que el Espíritu Santo no existe. Y yo digo que realmente el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. El policía, primero que nada, si no es cristiano, el pobre no va a tener ni idea de lo que vamos a hablar. Y esto era más o menos el asunto con Galeón. Entonces Galeón dijo, miren, son cosas de su religión. Arréglense entre ustedes, fueron las palabras de Galeón. No seré juez de esas cosas, pues como dice el dicho, zapatero a sus zapatos. Entonces Galeón dijo, esto no, a mí no me compete, es cosa de ustedes verán qué hacen, arréglense ustedes como quieran. ¿Por qué? No se olviden que los judíos también tenían su propia ley. Entonces como que dijo, son cosas de su religión, arréglenlo con su ley, ustedes verán cómo le hacen. Pero eso sí, no se olviden que los judíos tenían prohibido matar a alguien. Entonces, más bien dicho, el Imperio Romano, y esto es interesante, el Imperio Romano no consentía la pena de muerte por ese tipo de asuntos que para ellos eran triviales. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, matar a Pablo porque Pablo predicaba una religión nueva, para ellos era algo que no tenía sentido matar a alguien por eso. No nos olvidemos también que el Imperio Romano tenía muchos dioses, entonces no era, o sea, la gran cosa para ellos en realidad. Simplemente, podríamos decirlo, por usar una palabra, era eh, una bobada, prácticamente desde el punto de vista de los romanos, este tipo de cosas.
Entonces dice que los echó del tribunal, los despidió, se me van todos, tengo cosas que hacer. Obviamente como figuras, líderes públicos, tenían muchos asuntos que atender, así que estar ahí por algo que no tenía sentido, o sea, no les parecía. Entonces dice que los que estaban ahí, los judíos y los griegos, bueno, los griegos no nos olvidemos que eso siempre se hace referencia a los proselitos, ¿no? Dice que lo cogieron a Sostenes, creo que sí se pronuncia, bueno. El cual era, dice, principal de la sinagoga, y al pobre, o sea, su propia gente, cogió a su líder, el que había prácticamente iniciado esta iniciativa contra Pablo, y le dieron una paliza, ¿no? Así dice aquí. Le dieron al pobre una paliza y dice que Galión no hizo absolutamente nada. Pues Galión mismo había dicho, son cosas de su religión. Entonces Galión creo que ni siquiera regresó a ver. Y bueno, ahí entre ellos, por así decirlo, se desquitaron. Y bueno, Pablo se salvó de eso. Después dice de haber estado ahí muchos días, en realidad fue 1 año y medio. Dice que se fue a Siria. Dice, mucho que hacer ahí. Aquila había hecho bueno, en ese momento también nos habla de Aquila y Priscila, estos amigos que tenía Pablo, esta pareja de esposos que eran muy amigos de Pablo. Dice que nos confiesa aquí que Aquila había hecho un voto de nazareato y que justamente en estos momentos lo había terminado, porque si se acuerdan cuando estudiamos eso, ¿no? Cuando uno hacía un voto de nazareato, uno cogía, se dejaba crecer la barbita, el pelo, todo se dejaba crecer. Y cuando ya terminaba el voto, pues uno cogía y se rasuraba. Y esto es lo que se describe aquí, se había rasurado. Parece ser que más adelante Pablo también hizo eso. Era algo como para consagrarse. Es algo que hoy en la actualidad nosotros podemos hacerlo también. Dejarnos crecer el cabello, bueno, eso yo creo que es cosa de cada cual. No es pecado tampoco andar con el cabello largo. Aunque lo más... bueno, eso ya vamos a hablar después. Me estoy adelantando el estudio. Eso ya vamos a hablar después de esto de tener el cabello largo para hombres y mujeres. En fin, llegó a Éfeso y Aquila y Priscila dice que se quedaron ahí. Y... A ver, perdón. Sí, quedaron un tiempo ahí. Y fue a los judíos de ahí. Y debatía. Pablo dice que debatía con ellos. La costumbre de Pablo siempre iba a las sinagogas de los judíos. Siempre fue Pablo primero con los judíos. Y es algo que nosotros debemos hacer. Siempre debemos de contar primero con los miembros de nuestra iglesia. Y si ya no hay realmente una opción con ellos, pues bueno, seguir simplemente nuestro camino, ir con los demás, ir con los gentiles. Los cuales dice que aceptaron la verdad y le pidieron que se quede allí, pero él dice que no pudo. Es increíble, pero toda la sinagoga parece que la aceptó a Pablo, la verdad. Pues bueno, Pablo dice que no se pudo quedar porque tenía que ir a una de las fiestas de Jerusalén, no se sabe cuál. Y bueno, se fue a guardar la fiesta. Dice que llegando a Cesarea fue a saludar, dice, a la iglesia y luego fue a Antioquía. Entonces aquí, bueno, nos describe este gran éxito que tuvo en esta sinagoga. Vemos que Pablo, una vez más, una persona que se movía bastante, siempre viajando. Y bueno, eso no hay más que decirlo en realidad. Vamos al tercer viaje de Pablo y empezamos en el versículo 23 del capítulo 18 y pues nos dice que después de pasar unos meses, dice que se fue a Galacia, a Frigia, a visitar, dice, a los hermanos y así mismamente a confirmarlos, o más bien dicho, a adoctrinarlos. Vemos esto de Pablo, que nunca descuidaba a su feligresía. Pablo siempre sentía esa responsabilidad de visitarlos. Yo me imagino que Pablo no los podía visitar muchas veces. Quizás Pablo le estaba visitando una vez cada 2, 3 años. La verdad, como entendemos, el mundo antiguo no había los medios de transporte y las facilidades de viajar como la tenemos hoy. Pero igual Pablo siempre, si no estaba en sus oraciones, los estaba visitando. Y bueno, ahí podemos nosotros también sacar un buen ejemplo. De igual manera, incluso cuando hacemos obra misionera, siempre tratando de dejar el mejor material o la mayor cantidad de material para que la gente también pueda adoctrinarse sola. O sea,
Sigamos el ejemplo de Pablo, ¿no? Tratando de no descuidar a nuestras ovejas. Y bueno, aquí nos viene una historia muy corta, la historia de Apolos. Dice que este era un judío llamado Apolos, este era de Alejandría. Era un varón muy elocuente. Y bueno, no nos olvidemos que en Alejandría estaba la famosa biblioteca de Alejandría, la cual era rival de la biblioteca de Atenas. O sea, en el mundo antiguo estaba Atenas y estaba Alejandría. Y estos dos lugares se disputaban por ser los números unos en el conocimiento de la filosofía de esa época. Ellos entendían el valor del conocimiento y de los libros o de los pergaminos o de los papiros, como se los conocía en esa época. Y las personas que vivían tanto en Alejandría, como también vimos la historia de Atenas, eran personas muy elocuentes, muy inteligentes, la verdad. No era, es como las personas de los países europeos. Eh, Muchos de ellos saben 2, 3 idiomas, a comparación de los suramericanos. Yo también soy suramericano, me meto ahí. Somos personas, la mayoría de nosotros somos personas incultas, muy poco estudiadas a comparación de esto. Entonces, más o menos, ¿no? Para que nos hagamos una idea de más o menos cómo era la diferencia. Y Apolos, pues Apolos era una persona muy interesante, una persona muy estudiada, muy elocuente, era un tipazo, podríamos decirlo así. Y bueno, dice que él llegó a Éfeso, llegó a la iglesia de Éfeso, a la ciudad de Éfeso. También vemos que era un hombre de Dios. Este señor, no debe haber sido tampoco tan viejo, era todo un hombre de Dios. Y bueno, dice que había sido instruido en la doctrina de Juan. Parece ser que este personaje tuvo el privilegio de escuchar a Juan. Quizás fue su discípulo, quién sabe por cuánto tiempo, no lo sabemos. O a alguien que había tenido la instrucción de Juan, lo había instruido a él. Aunque yo creo que más factible es que él tal vez conocía a Juan. Y él, bueno, instruido bajo Juan, él seguía guardando la ley. Seguía guardando la ley con muchos judíos de ahí, que no habían entendido que Cristo era el Mesías y que él había sido el fin, la finalidad, mejor dicho, de la ley. Entonces, era él, a pesar de sus buenas intenciones, de su gran labor, le faltaba alcanzar el siguiente paso. Y dice que comenzó a hablar con valentía en la iglesia. Y dice que al oírlo para Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y lo instruyeron en lo que le faltaba prácticamente, por así decirlo, en el Evangelio de Cristo. Le dieron esa parte que faltaba con Cristo en la cruz, el Mesías, la gracia, la justificación por la fe, todo eso le instruyeron. Y bueno, dice que obviamente Apolos aceptó la verdad y Apolos queriendo ir a Acaya, ellos le animaron y le dieron cartas de recomendación. Y estando allí dice que fue de mucha ayuda para esa ciudad. Y dice que con gran vigor debatía con los judíos en público, demostrando con la escritura, con la palabra de Dios, con el Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías. Y bueno, no se escribe más del trabajo de Apolos, pero aunque no se escribe más de él, realmente vemos que más adelante Pablo en el libro de Corintios justamente lo menciona. Fue bastante popular porque él era un tipazo. O sea, cuando uno tiene demasiado potencial, nunca se lo puede ocultar. Nunca, 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 nunca. Si tú eres inteligente es algo que no lo puedes ocultar, de ley sale. Y así sabes cantar bien, oye, no puedes ocultar un talento así en realidad, no se puede ocultar los talentos. Y Apolos pues hizo una gran labor. No sé la verdad si se conoció con Pablo, no he llegado a esa parte. Pero sea como sea, fue un gran instrumento en las manos de Dios para ese momento. Y esto me recuerda mucho a la Reforma. Dios levantaba hombres en diferentes lugares que nunca se conocieron, pero con un mismo mensaje. Y bueno, ahí termina la historia de Apolos. Vamos al capítulo 19, a los versículos 1 al 20.
Y dice que mientras Apolos estaba en Corinto, dice que Pablo fue a Éfeso. Allá dice unos discípulos de Juan a unos discípulos de Juan les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Esto está haciendo Pablo, esta labor. Parece ser que estas personas no reflejaban los frutos del Espíritu. Sí eran buenas personas, eran buenos cristianos, pero ustedes saben, ¿no? Les falta algo. Es como cuando uno tiene tal vez una relación con alguien. ¿Y cómo te trata? No, sí es súper chévere, súper bacán, súper bonito, súper linda, pero no sé, como que no le veo muy decidido, dice uno, ¿no? Entonces, más o menos algo así, con la cuestión del Espíritu Santo, tú ves que sí, la gente bien, pero tú dices, le falta algo, ¿no? Y esto parece ser realmente que Pablo se dio cuenta que les faltaba algo y les hace esta pregunta. Entonces, estas personas dijeron que no sabían ni siquiera qué era el Espíritu Santo, prácticamente así. Les resumió prácticamente lo que Juan predicaba y a su vez obviamente les dio una exposición clara de lo que es el Espíritu Santo, el poder, la gracia, la justificación por la fe, la muerte de Cristo. Ya saben, toda la doctrina por así decirlo. Y dice que aceptaron y se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Ahora, primero que nada, ya sabemos que el bautismo se llevaba, a ver, el bautismo se hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en sí se decía que se bautiza en el nombre de Jesús, era para que en un simbolismo de que acepten la doctrina de Jesús, la nueva doctrina que era ahí. Es como cuando a nosotros nos dicen bautízate en la iglesia adventista. Acá lo mismo era bautízate en Jesús. Pero cuando nosotros nos bautizan en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aceptando las tres personas de la deidad. Si nosotros despreciamos una de las tres personas de la deidad, hermanos, nos perdemos, en serio les digo. Pero bueno, ese será otro tema, la verdad. Sigamos. Ahora, estas personas se rebautizaron, ¿por qué? Yo de manera personal no creo en el rebautismo. No, realmente el rebautismo no es bíblico, a menos que cuando te hayas bautizado por primera vez no hayas entendido lo que estaba aceptando, que es el gran caso, por ejemplo, de los muchos que son criados en la religión. Y yo he conocido muchas personas que me dicen, mira, es necesario que me bautices. ¿Cuándo te bautizas? No, yo tenía como 7 años, 10 años, 9 años. Eran niños, ¿no? Y yo les digo, ¿y qué sentiste cuando te bautizaste? La verdad no sentí nada. Otros me dicen, la verdad ni me acuerdo. ¿Ustedes creen que es necesario bautizarse? Por supuesto que sí. Como los que somos bautizados de la manera correcta, ustedes saben que cuando uno sale de esas aguas es una cosa que no se puede describir. Ni cuando uno se enamora siente lo que se siente, o sea, en el sentido de lo bonito, de lo que se siente cuando uno sale de esas aguas. Es una cosa increíble. Entonces, ¿ahí es necesario el bautismo? Claro que sí, porque en realidad nunca te bautizaste. Acá de igual manera ellos habían aceptado la doctrina de Juan, pero a ellos les había faltado el Espíritu Santo. Entonces, Pablo cogió, les dijo lo que les faltaba y ellos dijeron, ¿sabes qué? Sentimos que es necesario que nos rebautices. Pablo los rebautizó, no hubo problema. Entonces, en esas circunstancias es necesario el rebautismo. Ahora, yo soy rebautizado, yo me bauticé, yo de manera personal, me voy a poner de ejemplo, yo me bauticé cuando tenía 18 o estaba a punto de cumplir los 18 años, no me acuerdo muy bien, creo que estaba a punto de cumplir los 18 años. Y bueno, cuando yo me bauticé fue una cosa increíble. Ahora, yo me bauticé en el año 2008, creo que fue, déjenme recordar. Sí, en el año 2008. Ya, perdón, justamente ahí está mi certificado de bautismo. En el año 2008 y yo me acuerdo perfectamente ese día. Me acuerdo la sensación que sentí. De allá para acá, ¿ustedes creen que no he pecado? Grandemente. Pero, ¿qué significa? Que por eso cada vez que peco tengo que rebautizarme. Si fuera así, creo que me tuviera que bautizar cada día. Pero a pesar de mis flaquezas, yo nunca caí en un pecado, vamos a decirlo así, público. En el sentido de que cogí, digamos que, como pasa a veces muchos hermanos que son solteros, por ejemplo, se unen a una pareja sin casarse, eso es una de las cosas que pasa.
Personas que cogen, se descarrían, se hacen del mundo, andan en bailes, andan tomando. O sea, son cosas públicas que lo ve medio mundo. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, ahí es necesario el rebautismo. Pero cuando no ha habido nada de eso y solamente es entre tú y Dios, pues simplemente pídele perdón a Dios y ya. Y ahora, si tú realmente sientes que es necesario rebautizarte, lo puedes hacer, aunque realmente yo digo algo, no es necesario. Porque eso es como cuando en un matrimonio, ¿no? Una de las partes le fue infiel a la otra, que se casan de nuevo, se divorcian y se casan de nuevo. Es necesario hacer eso en realidad. No es necesario, lo que es necesario es coger, pedirse perdón, no volverlo a hacer y seguir. Y otro día quizás cogí a mi pareja y lo ofendí. Oye, entonces coge ahora y pídele de nuevo disculpas. O sea, me refiero a que cada vez que tú te peleas con tu pareja, no te estás casando de nuevo. No hay la necesidad de volverse a casar, mejor dicho. Y bueno, creo que con esa parte ha quedado muy bien claro la cuestión del rebautismo. Y bueno, prosigamos. Les puso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas, posiblemente se refiere a idiomas, como vimos en Hechos, los primeros capítulos. Dice que más o menos los que se rebautizaron y tuvieron el don de lenguas y todo esto eran alrededor de unas 12 personas. Un grupito bastante interesante. Por 3 meses les habló los sábados. Pues en la semana Pablo se sabe que trabajaba. Tratando, sí, entre semana él trabajaba y por 3 meses, por cada sábado por 3 meses, les daba doctrina, ¿no? Les enseñaba en la doctrina, les persuadía en la doctrina. Pero dice que, miren, Pablo estuvo ahí, estamos hablando de cuando estaba en Éfeso. Pablo siempre llegaba primero a las sinagogas, aceptaron unos 12, el resto de igual manera seguía persuadiéndoles de Cristo, de que Cristo había muerto en la cruz, el reino de la gracia. Y insistió por 3 meses, insistió bastante tiempo, de hecho. Pero dice que al ver su terrible actitud, porque tuvieron una actitud bastante fea con Pablo, los dejó. Junto a los que creyeron en la doctrina que él les estaba dando, se organizaron y dice que estudiaron en la casa de un hermano, posiblemente judío, llamado Tirano. Bueno, nombre interesante, Tirano. Yo sé que no conocemos que sea nosotros a nadie que llamamos Tirano, pero son nombres que para nosotros suenan raros, pero son muy normales eran en esa cultura y tal vez lo son aún. Yo de manera personal agrego a muchas personas todos los días de diferentes países y a veces me dan nombres que yo nunca he escuchado. Y a veces me dan nombres que yo digo, ¿será hombre o mujer el que me escribió? No lo sé, pero para mi cultura son desconocidos totalmente, incomprensibles algunos nombres. Pero ahí son muy normales. Entonces son nombres que uno dice tirano, a nosotros nos suena a alguien pero bravo, malo, a alguien despiadado incluso tal vez. Pero en la cultura de ellos no, debe de tener algún significado. No estudié el significado de este nombre, pero debe de tener algún significado. Entonces en la casa de este hermano llamado Tirano se reunieron, rentaron ahí, mejor dicho, el lugar donde estaba él, y ahí se reunieron. Y dice que así lo hicieron por 2 años y así dice que el evangelio llegó a todos los alrededores que estaban ahí en Asia. Los griegos siguieron la palabra del Señor. Fue una bendición, la verdad. Entonces podríamos decir aquí algo que pasa a veces hoy en la actualidad. Muchos hermanos a veces no tienen mucha acogida en ciertas iglesias. Ahora, de manera personal, yo les aconsejo, y trayendo a la mente mi experiencia personal, mi testimonio, realmente nosotros si nos dan el púlpito, prediquemos. Si nos dan un cargo, ejerzámoslo. Si nos permiten participar, participemos. Pero si realmente cada sábado, cada vez que nosotros vamos, hay una hostigación, hay un acoso, hay problemas, te hacen la vida imposible, ve, hermano, coge y ándate a otra iglesia. O sea, yo sé que iglesias adventistas hay muchas en todas partes. Ve y ándate a otra iglesia. Si la cosa se sale un poquito de control, haz lo que hizo Pablo. Coge un grupito aparte y reúnete en algún lugar. En la casa, bueno, sería mejor rentar un lugar que la casa de alguien. Y listo.
y organícense de la mejor manera posible si el acoso se sale de control, que eso es lo que pasa muchas veces. Es el consejo bíblico, es lo que hizo Pablo, pues volví a repetir, la situación ya era un poquito insostenible, insoportable, así que a ellos no les tocó de otra que coger y reunirse aparte. Y se administraron de la mejor manera posible. Y eso fue lo que hicieron. Y bueno, y fue de gran bendición, porque dice que incluso muchas personas de los alrededores creyeron. Y bueno, dice que hacía Dios grandes milagros por medio de Pablo. Dice que aún con los pañuelos de Pablo se hacían milagros. Y vean, este dato es un poco curioso. ¿Con un pañuelo se puede hacer milagros? Bueno, aquí vemos que sí. Pero ¿por qué Dios estaba utilizando esta opción tan extraña y tan rara? Simple y llanamente porque para la gente de esa ciudad era algo común este tipo de milagros por medio de estas cosas. Y Dios siempre se acopla un poquito, por decirlo así, a las costumbres o a las creencias de las personas, sin dejar a un lado los principios bíblicos. Esto es algo importante que cuando nosotros prediquemos, hay muchas personas que a veces por la cultura quieren introducir ciertas cosas a las iglesias, a la iglesia, a la religión. No debiera de ser así. Hay cosas que son tolerables. ¿Es pecado sanar con un pañuelo? No. ¿Es raro? Sí. ¿Pero es pecado? No. ¿En algo neutraliza el evangelio de Cristo? ¿Minimiza la doctrina? No, la verdad no. ¿Es raro? Sí, es raro. ¿Pero hace algún otro estrago? No. ¿Me entiende? Entonces son cosas medias raras tal vez, pero no son cosas intolerables, no son cosas que degradan. Pero ahora, ¿qué tal si cogemos y, no, es que los puertorriqueños son muy alegres, los caribeños son muy alegres, vamos a meter música alegre a la iglesia? No, porque no es para, la alabanza no es para los caribeños, es para Dios. Y yo les aseguro que en el Caribe, en Europa, en Asia, o donde sea, Dios tiene lo mismo, tiene los mismos gustos que la música celestial. Ahí es cuando nosotros sacamos las cosas de contexto, porque enfatizamos al hombre y no a Dios. ¿Sí me entienden? A veces cuando Dios quiere llegar a las personas lo hace a la manera que ellos más van a aceptarlo. Pero cuando nosotros hablamos de alabar a Dios y darle un servicio a Dios, tiene que ser en la manera en que Dios lo va a aceptar, no en la manera que a mí me gusta. Pero son temas que ya hemos hablado. Y bueno, vamos a seguir. ¿Dónde me quedé? Ya, entonces mira, aquí se da una historia bien interesante. Dice que ciertos judíos quisieron hacer exorcismos. En realidad, bueno, querían hacer en el nombre de Jesús estos judíos, imitando prácticamente lo que hacía Pablo, porque, bueno, Pablo, los apóstoles hicieron milagros que, o sea, si Jesús hizo bastantes milagros, ellos hicieron muchísimos. ¿Ya? No más impresionantes que Jesús, pero sí en mayor número, ya que ellos, sus ministerios duraron años, Jesús apenas duró 3 años y medio. Y bueno, y dice que habían 7 hijos de un hombre llamado Seba, un principal, parece que era un ex sacerdote, que hacían esto. O sea, eran los hijos de un ex sacerdote que hacían este tipo de cosas, eran 7 hijos. Y dice que se enfrentaron a un demonio. Y el demonio les dice algo bien interesante cuando se enfrentan a este demonio. El demonio les dice, a este hombre que estaba endemoniado, les dice: a Jesús conozco y también conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? O sea, el demonio no lo reconoció, ni reconoció la autoridad que ellos supuestamente ejercían. Esto es interesante. ¿Por qué? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo vamos a ponerlo? Bueno, vamos a ponerlo de la manera más directa. La cuestión era esto. Ellos estaban tratando de sacar a un demonio, expulsar a un demonio del cuerpo de una persona en el nombre de Jesús, pero ellos ni siquiera creían en Jesús. O sea, no vivían lo que Jesús predicaba. Vuelta a Pablo, Pablo sí lo hacía. Entonces Jesús le daba su autoridad, pero ellos no, ellos simplemente vivían como judíos y querían tener la autoridad de Jesús. Eso no tiene sentido.
Eso no tiene para nada sentido. Entonces fue por eso que el demonio no les reconoció, porque ellos no estaban obrando conforme a lo que como Jesús pedía. Quizás ellos incluso guardaban la ley, no creían en la justificación por la fe en el reino de la gracia. Entonces, ¿qué autoridad tenían ellos? No tenían autoridad alguna, tenían autoridad humana. Y ellos al tratar de usar la autoridad divina, pues Dios no se las dio porque no eran hijos de Dios. Así de simple. Entonces, bueno, dice que el endemoniado les dio una paliza. Los dejó, dice, medios desnudos y golpeados. O sea, les dio una verdadera paliza a los pobres. Se supo esta noticia por todo Éfeso, bueno, y así dice, el nombre del Dios era glorificado, el nombre del Señor era glorificado, pues el mismo demonio respetaba tanto a Pablo como a Jesús. O sea, toda esta historia se hizo un poquito famosa y esto fue como cuando Jesús hacía las expulsiones, que muchos se maravillaban y decían, ¿quién es este que aún hasta los demonios lo obedece? De igual manera acá, ¿no? A Pablo aún los demonios le respetan. Entonces, eso fue muy bueno para el avance de la obra. Muchos se convertían y venían, dice, y confesaban sus pecados para ponerse a cuentas. Muchas personas incluso quizás ya eran bautizadas por el temor a todo esto, que esta historia que haya pasado, pues un grupo de personas que incluso profesaban piedad cristiana habían sido chasqueados y habían sido feamente lastimados por un demonio. Entonces ellos se dieron cuenta que no solamente se trata, miren, esto lo llevamos hoy a la actualidad, no solamente se trata de decir yo soy cristiano, hay que vivir como cristiano, ¿ya? Sino de lo contrario, miren, hoy en la actualidad el mundo está pasando momentos bien difíciles. Ahora yo les digo algo, analicemos bien esto, no quiero ofender aquí a nadie. ¿Realmente sirve de algo? Hermanos, escúchenme bien, escúchenme bien. No quiero ofender a nadie, pero realmente ha servido de algo estar cada sábado en la iglesia. Yo no digo que esto no sea importante, escúchenme bien, no digo que esto no sea importante. Ha servido de algo estar cada sábado en la iglesia, cumplir cada programa cada programa de la agenda que tiene la iglesia adventista, y bueno, etcétera, etcétera. ¿Ha servido realmente hacer todo eso de algo hoy en la actualidad? En contraste de que a nosotros nos hubieran preparado, y eso es algo que debieron haber hecho nuestros líderes, nos hubieran preparado para ir a vivir al campo. ¿Cuántos hermanos adventistas ahorita, y ustedes tienen que conocer a unos cuantos, están pasando duros momentos porque nunca, ellos de manera personal no se prepararon y otra, sus líderes no los prepararon? ¿No era más importante preparar al pueblo, preparar a la iglesia para que vaya a vivir en el campo? Si hubieran hecho eso con años de antelación, muchos hermanos hoy en la actualidad no estuvieran sufriendo. Pero lastimosamente nos distrajeron y nos distrajimos en cosas que eran secundarias. ¿Y cómo están pasando hoy en la actualidad? ¿Cuántos pastores ustedes creen que van a quedar despedidos? ¿Ustedes creen que después de esto la iglesia va a poder seguir como guía? Ay, hermanos. No entremos ni siquiera en detalles, pero la verdad, no solamente se trata de decir Señor, Señor, sino vivir. ¿Cuántos hoy en la actualidad tienen todo su dinero invertido en cosas buenas? Y ahora vendan si pueden. Con la crisis que se vino, que ya está aquí, vendan si pueden. ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso simplemente a la voz del Espíritu Santo, por medio incluso de su sierva Ellen G. de White. Ahora, ¿tenemos oportunidad aún? Por supuesto que tenemos oportunidad. Yo he hablado en muchos videos y de seguir haciendo más videos cortos hablando de este tema. Pero va a ser fácil o difícil, va a ser difícil. No va a ser imposible, pero va a ser muy difícil ahora hacer ciertos movimientos. ¿Dónde quedaron todos los programas? Todas las cosas seculares, voy a decirlo así, que sábado a sábado estuvimos haciendo en nuestras iglesias, que nos pasaron promoviendo. ¿Dónde quedaron todo eso? ¿Dónde ha quedado todo eso en realidad? ¿Dónde han quedado todos nuestros jóvenes que están
están o estaban estudiando en las universidades adventistas y que tenían planes para no sé qué y no sé cuánto. ¿Dónde quedaron esos jóvenes? Es triste, verán. Miren, yo les dije algo. Yo paso hoy en la actualidad, desde que comenzó todo esto y comencé a hacer los videos cortos, que han tenido un éxito increíble porque la gente está ansiosa. Incluso hasta pastores me han escrito, pastores adventistas. ¿Ya? Yo les dije que me paso alrededor de 3 a 5 horas diarias contestando mensajes. Ustedes no tienen ni idea de las personas que me han escrito con miedo, que no saben ni siquiera en qué momento de la historia están, no saben qué hacer. Muchos piensan que ya Cristo viene mañana, otros que la ley dominical después de esto. O sea, un montón de cosas, man. ¿Dónde ha estado esa preparación? Hermanos adventistas prácticamente de nacimiento muchos, o sea, es terrible, la verdad es terrible el estado en el que ha estado la iglesia. Ahora lo vemos. Y bueno, y ahorita ustedes no tienen ni idea de la oleada que se viene de error. Porque debido a esto se van a levantar muchos falsos profetas, personas que tienen sueños, estafadores. Hermanos, preparémonos, se vienen problemas. Solo lo voy a poner así. Así que mis queridos hermanos, no se trata solamente de decir yo soy adventista, sino de vivir una verdad. Es que es en serio. O sea, miren, hoy en la actualidad incluso conseguir una pastilla es tan complicado. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros sabemos un remedio natural? Que eso es lo que nos aconsejaba el espíritu de profecía. O sea, hemos sido tan irresponsables y ahorita estamos viviendo las consecuencias. Pensamos que este mundo iba a durar así siempre. Pensamos. Y miren lo que ha pasado. Yo de manera personal pensé que hasta el próximo año iba a tener chance. Y me cogió con un año de anticipación. Pero a otros los cogió con 10 años de anticipación. Porque muchos hicieron planes con 10 años de... O sea, es terrible. No solamente se trata de decir yo soy adventista. No solamente se trata de expulsar a demonios en el nombre de Jesús. Hay que vivirlo. Sino de lo contrario, vean. Somos cadáveres. Ser como hemos sido, hermanos, en muchos casos, y espero que este no sea el caso, pero en muchos casos ha costado la vida, literal. No hablo de la vida espiritual, hablo de la vida física, literal. Ha costado la vida a muchos por ser irresponsables. Vivamos, no seamos como estos 7 jóvenes que solamente de palabra, en el nombre de Jesús, pero su vida era diferente a lo que ellos supuestamente anunciaban. Bueno, sigamos y terminamos. Dice, bueno, en esa ciudad, en Éfeso, muchos habían practicado la brujería. Sabemos que era un lugar, bueno, en el mundo antiguo había mucho de eso. Aún hoy en la actualidad hay, por supuesto que sí, personas que creen en los... Por ejemplo, en Sudamérica ni hablemos. O sea, la brujería, aquí los curanderos, todos los brujos, eso es cosa de... Yo creo que en cada pueblo, por más pequeño que hay un brujo, ¿ya? Y incluso mis predecesores, mis abuelos por ahí, practicaban esas cosas. O sea, todo, y yo creo que si no tenemos al menos un antepasado, tenemos un familiar o tenemos un amigo, un vecino que ha practicado o practica esto o alguna cosa. Y no me digan que no. Sudamérica está lleno de eso. Entonces, hoy es lo mismo. Y se hablan de amarres, de encantamientos, del santo, del no sé. Bueno, un montón de cosas que ni va ni bien. Entonces, miren, esta ciudad, al igual que hoy en la actualidad y sobre todo Sudamérica, practicaba mucho la brujería. Dice que muchos trajeron sus libros, quemaron esos libros que eran de un gran precio. Se nos habla de que eran de 50,000 piezas de plata. Eso era plata, eso era dinero de verdad. Eran libros caros, y la verdad son libros caros, son libros bastante caros hasta donde yo tengo entendido, aunque yo nunca me he interesado en ese tipo de cosas, ni me han llamado la atención, porque gracias a Dios prácticamente desde nacimiento yo soy cristiano, pero hasta donde tengo entendido son cositas bastante caras.
Y bueno, incluso muchos de los que daban estos libros debieron haber sido cristianos, que estaban, ustedes saben, ¿no? A medias, ¿no? Adoro a Dios, pero ay, tengo ese libro guardado porque es muy caro. No, coge y quémalo. Y hermanos, mucho cuidado con lo que tengamos en nuestras casas. El otro día justamente me escribió una persona X y me decía de que un familiar de ella tenía actividades paranormales. Y yo le dije, ver hermanita, y yo le aconsejé, si este familiar suyo tiene actividades paranormales en su casa, es porque él o ella está o viviendo en pecado o tienen algo ahí que no encaja. Decir, no, ven películas seculares o ven películas de terror, que es lo más típico de cuando hay actividades paranormales. O sea, siempre hay algo, siempre hay algo que se está así practicando en ese hogar que está mal, por más pequeño que aparezca, y eso abre una ventana, no abre una puerta, pero al menos abre una ventana por donde entra Satanás. Entonces nosotros, aquí sigamos el ejemplo, saquemos esas cosas, hermanos. Si ustedes tienen en su casa algo medio raro, algo que no encaja, algo antibíblico, y en su casa pasan ciertas cositas, es por eso. Limpien sus casas, tengan mucho cuidado. Yo ya les he compartido mi testimonio, no lo voy a repetir. Y bueno, dice que así se fortalecía la palabra del Señor y bueno, avanzaba la obra de Dios. Y aquí termina el estudio del día de hoy. Un poquito largo el video, no pensé que iba a tardar tanto, pero bueno, ya saben que yo soy bueno para hablar bastante. Y bueno, para terminar les voy a leer un par de citas del Espíritu de Profecía. No son muchas, son 2 citas, creo, déjenme ver. 3 citas pequeñas. Y la primera nos dice, el erudito Apolo, instruido por humildes fabricantes de tiendas. Interesante este punto de vista que yo pasé por alto. Y dice así, Apolos había recibido la más elevada cultura griega y era erudito orador. Ese era un tipazo, era un teólogo, diríamos nosotros en la actualidad. Un máster, un doctor, y Aquila y Priscila lo escucharon y vieron que sus enseñanzas eran defectuosas. O sea, era un tipazo, pero le faltaba, ¿no? Le faltaba una pieza al rompecabezas. No tenía un conocimiento completo de la misión de Cristo, de su resurrección y ascensión y de la obra de su Espíritu, el Consolador, que Él hizo descender para que permaneciera con los suyos durante su ausencia. Por eso llamaron a Apolos y el culto orador recibió instrucciones de ellos con gozo y agradecida sorpresa. Por medio de las enseñanzas de ellos, él obtuvo un entendimiento más claro de las Escrituras y llegó a ser uno de los defensores más capaces de la iglesia cristiana. De ese modo, un acabado erudito y brillante orador aprendió más perfectamente el camino del Señor por las enseñanzas de una mujer y un hombre cristianos cuyo humilde oficio era hacer tiendas. Vean, mis queridos hermanos, o sea, nosotros nunca sabemos de quién vamos a poder aprender. ¿Ya? Nunca sabremos, nunca sabremos. Y en ese sentido, nosotros siempre abiertos, o sea, si alguien coge y nos dice, oye, mira, me gustaría compartirte algo, a ver, dime. Escuchémoslo. Ah, no, es que él no es teólogo, él no es preparado, él no. No. Ustedes no es, vuelvo y repito, y siempre coger este ejemplo. Cuando Dios quiere enseñar o decir algo, puede usar hasta un burro, ¿ya? Literalmente. Puede usar hasta un burro para darnos una lección. Y lo hizo en el pasado y yo creo que lo va a volver a hacer en el futuro. Entonces, nunca, no, es que yo ya lo sé todo. Yo solo sé que no sé, dijo un filósofo griego. Entonces, ¿ya? Esto es importante, a pesar de que Apolos era lo máximo, no era orgulloso. Y en el momento en que 2 personas humildes le llamaron y le dijeron, oye, queremos compartirte algo, a ver, claro, dime, ¿qué es? Y ver, ¿no? Primero que nada, la humildad y la sencillez de estas personas y aceptarlo. O sea, eso es lo que debería hacer todo cristiano. Siempre con la humildad, siempre la humildad. Siempre podemos aprender lecciones hasta de un niño. Y en la Biblia hemos visto muchos casos así. En fin, siguiente cita. Los milagros no deben fomentar una ciega superstición. Miren lo que dice. Cuando Pablo se relacionó directamente con los idólatras habitantes de Éfeso, el poder de Dios se manifestó notablemente por medio de él. Los apóstoles no siempre podían hacer milagros a su voluntad. Repito, los apóstoles no siempre podían hacer milagros a su voluntad.
El Señor concedía a sus siervos ese poder especial cuando lo exigía el progreso de su causa o el honor de su nombre. No es que ellos cogían y decían, bueno, queda sano. No era así. Era realmente que el Espíritu Santo los inspiraba, los instaba a sanar a esa persona. Ellos decían como que sí, y cogían y ahí. ¿Y cuántos de nosotros lo llamamos instinto? Realmente a veces son las percepciones del Espíritu Santo que nos están diciendo, hazlo. Entonces, eso más o menos es lo que experimentaban los apóstoles. No es que se la pasaban haciendo milagros a quien quería, no era así. Como Moisés y Aarón en la corte de Faraón, el apóstol ahora tenía que defender la verdad contra los prodigios mentirosos de los magos. Por lo tanto, los milagros que hizo fueron de un carácter diferente de los que hasta entonces había hecho. Así como el borde de la vestimenta de Cristo había comunicado poder sanador a la que buscó alivio mediante el toque de la fe, así también en esta ocasión las vestimentas fueron el medio de curación para todos los que creían. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Sin embargo, esos milagros no fomentaron una ciega superstición. Cuando Jesús sintió el toque de la mujer que sufría, exclamó: "Ha salido poder de mí". Las escrituras declaran que el Señor hacía milagros mediante la mano de Pablo y era ensalzado el nombre del Señor Jesús, no el nombre de Pablo. A ver, les voy a decir algo. ¿Ustedes creen que tener el manto con el que Jesús hizo el milagro de la mujer, ustedes creen que eso tendría algún poder sanador? Piensen bien. ¿Creen que realmente podría tener alguna especie de poder sanador? Ese manto, el manto que usó Jesús. ¿Ustedes qué creen? Beber de la copa que él bebió sería algo que a nosotros tal vez nos beneficiara en algo. Tener la lanza sagrada que atravesó su costado. Imagínense entender eso. ¿Creen que sería de buena suerte o no sé qué? Verán que incluso esa lanza quedó impregnada con su sangre. ¿Ustedes creen que tuviera algún poder ese artefacto? Yo les voy a decir lo siguiente: absolutamente cero. Porque al fin y al cabo no es que esos objetos eran sagrados, porque nosotros al caer en eso estamos cayendo en lo que cayó el pueblo de Israel con la serpiente de cobre. La serpiente tenía poder. ¿Qué hizo más adelantito un rey? Cogió y le hizo polvo, ¿ya? Y la mandó por el río. ¿Por qué? Porque era un objeto, nada más. Realmente era una lección que, bueno, esa historia ya la vimos. Entonces, no es que esas cosas tenían poder, no es que la ropa de Pablo era poderosa y encontrarse los pañuelos de Pablo y en la actualidad eso significa que uno puede curarse de todo. No es así. Realmente, escúcheme, digamos que en un caso hipotético nosotros pudiéramos hacernos del manto sagrado de Jesús y nosotros vamos y con toda la fe del mundo lo tocamos. ¿Ustedes qué creen que fue lo que y nos sanamos de alguna enfermedad que tengamos? Digamos que yo tenía cáncer, cogí y me sané del cáncer al tocar el manto de Jesús. ¿Fue el manto de Jesús o fue la fe que yo tuve? Científicamente comprobado, nosotros tenemos una fe, o sea, el creer en algo, realmente lo hace, ¿ya? Entonces no es el manto, es la fe que nosotros llegamos a tener. Nosotros nos creemos el cuento nosotros mismos. Entonces nada de que, es que esto es sagrado, esto es de buena suerte, eso no existe. Que nosotros cojamos algo y lo pongamos de adorno, oye, no pasa nada, ya. Pero ahí, eso es idolatría, hermanos, disculpen. Y la última cita, que es un párrafo, prácticamente dice: valor de los libros quemados. Cuando los libros fueron consumidos, se procedió a computar el valor de lo incinerado. Se estimó en 50,000 piezas de plata, lo que equivale a unos $10,000. Un dineral. Bueno, en esa época, en la época del NGDY, $10,000 eran $10,000. Serían como hoy en la actualidad, ¿cuánto? No sé, unos $100,000. Me imagino. Aún hoy en la actualidad la plata es carísima. Y una moneda de plata, ¿cuánto vale? Pongamos que una moneda de plata hoy en la actualidad tuviera un valor de unos $3. Por lo bajito. No, es que no va a tener $3. La plata vale mucho más. Si una pulsera de plata, no, mucho más. Un dineral. Realmente lo que se quemó ahí era un dineral. Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el video de hoy. Bueno, simples historias nomás. Ya vamos a Corintios ahorita. Ahí vamos a hacer un estudio más entretenido.
Y bueno, una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto. Ahí está mi número de WhatsApp. Disculparán si me estoy demorando en responder los mensajes, pero como les digo, han sido días muy atareados. Y bueno, mi primera responsabilidad es con Dios. Y así como yo comparto material, también trato de ayudarlos a ustedes con sus dudas y inquietudes, ya que yo también alguna vez es de esas muchas personas que no entienden o no entendíamos ciertas cosas y a veces necesitamos una dirección. Entonces trato en todo lo que está humanamente en mis manos a ayudarlos en lo más posible. Entonces disculpen si me demoro, no duden en escribirme, a su debido tiempo sabré responder. Pero estoy haciendo un esfuerzo para tratar de responder todos los días, sacar tiempo como sea y poderles responder a ustedes, ¿ya? Y bueno, agradecer también a las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas, muchas, muchas gracias. La verdad, solo puedo decirles eso. Muchas gracias por apoyarme para poder seguir adelante. Y como les he dicho varias veces, los que no puedan colaborarme, les agradecería muchísimo que oren por mí. Ahora más que nunca creo que necesitamos orar los unos por los otros, mis queridos hermanos. Les digo en serio. Les digo de todo el corazón. Así que oren mucho por mí, por el mundo, por todo lo que está pasando, en realidad. Porque la oración del justo puede mucho. Y yo creo que aunque estamos llenos de faltas y errores, somos personas que hemos encaminado el camino de la verdad. Y eso en sí ya es algo importante. No es todo, pero es algo. Y yo creo que si en ese sentido oramos nosotros con todo nuestro corazón a Dios, Él nos va a escuchar. Así que oremos por todas esas personas que están pasando gran necesidad, por esas personas que hoy en la actualidad, que a mí me conmueven muchísimo, personas que tienen que salir a la calle, gente muy pobre que no tienen que comer, la verdad, porque si se quedan en sus casas, pues se van a morir de hambre. Entonces, oremos mucho por esas personas y para que Cristo venga pronto. Bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.